Hola, les saluda Sebaskun y el día de hoy quiero compartirles mi opinión acerca de la última serie que he visto de Rumiko Takahashi, quien es mi mangaka favorita, misma que a su vez es el último trabajo que ésta ha realizado y cuyo nombre es Mao. El anime de Mao se estrenó hace poco más de un mes y he de decir que en estos momentos yo no he leído el manga sino solamente he visto los primeros 6 episodios que han salido de la serie. Bueno, esto lo digo al momento de hacer el guión de este video, pero puede ser que para cuando este salga ya sean más los capítulos de esta que hayan sido emitidos. La primera impresión que muchos tuvimos al conocer esta serie, fue que con la obra con la que más comparte similitudes de las hechas antes por Rumiko es con Inuyasha, cosa que en efecto es así. Pues en ambas series se trata el tema de los viajes en el tiempo hacia épocas más antiguas, siendo el protagonista masculino quien es proveniente de esa época, teniendo también una historia y un contexto bastante misterioso tras de sí. Siendo la coprotagonista femenina la viajera en el tiempo que también es una estudiante, existiendo también distintos conceptos, seres y criaturas sobrenaturales propias del folclore japonés, como los yokai, los ayakashi, entre otros. Siendo que en apariencia Inuyasha y Mao también son bastante parecidos, sobre todo cuando este último se transforma. Sin embargo, de igual forma desde un inicio es posible encontrar varias diferencias entre ambas series, comenzando por el tono que cada una tiene, pues pese a tener sus momentos oscuros y que gran parte de sus historias sean bastante fuertes. Inuyasha destaca más por ser una serie de fantasía y romance con toques de comedia, mientras que Mao se inclina más por el misterio, el drama y en general por tener un enfoque más sombrío. También la personalidad de los protagonistas difiere bastante a pesar de, como dije, parecerse físicamente, pues mientras Mao es serio y reflexivo dado que con el tiempo ha logrado adquirir la experiencia necesaria para poder cumplir con su objetivo. Inuyasha es impulsivo, ruidoso y poseedor de una gran tenacidad. Por su parte, Aome es dueña de una personalidad tierna y sentimental, pero también de gran fortaleza, determinación y fuerte temperamento en algunos momentos. Por otro lado, Nanoka es. Y creo que ese es el primer problema de la serie, su coprotagonista. Y ok, antes de cualquier cosa, no quiero que me malentiendan, no me desagrada Nanoka, de hecho se podría decir que me cae bien y también me parece que tiene un buen diseño, es solo que su personalidad se me hace bastante genérica. Sabemos que es una chica amable, con buenos sentimientos y muchas dudas e inquietudes que desea resolver, pero no es como si desde el primero o segundo capítulo tengamos claro que se trata de un personaje inconfundible e irreemplazable. Como si sucede con Aome, Numo o Akane, quienes a pesar de ser muy distintas entre sí y de como dije, Aome tener un carácter dulce y amable. El carisma es algo con lo que sin duda cuentan y poseen rasgos propios y distintivos que son únicamente de ellas mientras que Nanoka por su parte bien podría ser copiada para otra historia. Cambiándole únicamente el nombre y uno que otro rasgo y tendríamos a la misma protagonista genérica. Y el problema no se queda solo en Nanoka, sino que se extiende hacia los demás personajes de la serie que han salido hasta ahora con excepción de Mao, pues todos me resultan genéricos y carentes de un rasgo que destaque de los mismos. Siendo los ejemplos más evidentes Otoya y Shiraha, siendo que el primero de estos es un niño entre comillas, y el primer acompañante de Mao y Nanoka, pienso que su personalidad debería ser un poco más destacable y no tan seria ni tan plana. Pues generalmente personajes como él son quienes suelen brindarle un toque más tierno y juguetón al ambiente, véanse por ejemplo los casos de Sippo o de Pac. Aunque tampoco es obligatorio que todos los niños integrantes del equipo o dúo protagónico tengan esa personalidad ya que entonces se convertiría en un cliché, y hasta cierto punto es original que Otoya sea tan serio y maduro. El problema es que al contar los dos protagonistas con una personalidad calmada y que no destaca demasiado. El que la personalidad de él también sea igual hace que la historia se sienta muy plana tanto en su desarrollo como en sus interacciones y que por lo mismo no logre captar tanto interés. Y en el caso de Shiraha, bueno, es que literalmente es la copia de Joyo de Inuyasha en versión nerd. Literalmente las interacciones que tiene Nanoka con sus amigas en la escuela y con él son un calco de las que tenía Aome con Joyo y sus demás compañeras, únicamente agregando el plus de que Shiraha es más inteligente y estudioso. Y sí, sé que se trata de personajes secundarios y aparentemente sin mucha relevancia dentro de la trama, y que en los trabajos de Rumiko siempre hay varias similitudes en patrones que se repiten con los personajes. De hecho en realidad todas las obras de Rumiko son bastante similares entre sí, pero como digo, esta es una copia casi exacta y eso nunca será bueno en mi opinión.
Claro que como lo mencioné antes, aunque las obras de Mao e Inuyasha sean bastante parecidas, cada una cuenta con una esencia propia que la distingue, y ese es un punto a favor de Mao. No obstante, hay cosas en las que ha querido parecerse a Inuyasha las cuales no se han implementado precisamente bien como en el caso de Shiraha. También podría mencionar los viajes en el tiempo en donde a diferencia del icónico pozo en el que Aome se transportaba a la época feudal, Nanoka lo hace a través de un callejón el cual traspasa en medio de la gente como si nada y en cualquier momento, dando una sensación poco convincente y que se siente hasta forzada. Distinto sería si tan solo pudiera hacerlo siempre a través de ese callejón, pero quizás solamente en días específicos y por la noche o madrugada que es cuando muy probablemente no hubieran personas cerca, o que en lugar del callejón tuviera un medio distinto para transportarse hacia la era Taicho. También me pareció bastante incoherente el hecho de que luego de que Nanoka y Mao ya hubieran tenido cierto tiempo de conocerse, habiendo enfrentado juntos ya a dos enemigos, siendo estos la mujer araña Ayakashi y el culto de la sacerdotisa y su padre. Ella aún no le hubiese revelado que llegó del futuro sino hasta llegado el momento en el que pronto tendría lugar el terremoto y él tampoco se lo hubiese preguntado ni haya tratado de averiguarlo. Siendo que hasta hace poco aún desconfiaba de ella y tenía muchas dudas e interrogantes respecto a su forma de ser y el por qué había llegado allí, no sé si en el manga sucede igual o es algo únicamente del anime. Pero son este tipo de cosas las que generan inconsistencias en la historia que se nos está contando. Entonces dicho esto, ¿eso quiere decir que no me agrada la serie de Mao? No, no quiere decir eso, de hecho sí me agrada y deseo seguirla viendo, es solo que no me atrapa ni me genera el hype que otras historias de Rumiko sí lo han hecho. No obstante, me parece que es una historia con muchos buenos elementos y cosas que me han gustado desde su inicio. También pienso que los misterios que envuelven a los protagonistas y a su entorno son muy interesantes y más complejos que los que existían en Inuyasha, en donde al final los triángulos amorosos y los sentimientos y deseos no correspondidos fueron el eje central de estos. Sin embargo, en Mao siento que van más allá, extendiéndose a distintas áreas y aspectos de los cuales está compuesto el universo de la serie. Y desde luego, tampoco podemos pasar por alto la increíble representación que se da de la era Taicho, logrando crear una atmósfera que nos permite situarnos plenamente dentro de aquella época, tal y como sucede en Inuyasha con la era Sengoku. Añadiendo también el crédito al increíble trabajo de animación que se deja ver tanto en el paisaje como en la paleta de colores y las escenas de pelea que hemos podido ver. Hay ocasiones en las que de igual modo, hacen referencia a Inuyasha pero estas referencias se dan de buena manera, como en el caso de la primera villana quien al tratarse de una araña era de suponer que nos haría recordar a Naraku. Pero al mismo tiempo su objetivo de quedarse con la cabeza de sus víctimas fue una clara referencia a Yura Sakazagami, quien hacía lo mismo pero con un propósito distinto y que también podríamos catalogar como la primera villana fuerte dentro de la serie. Esta clase de referencias a diferencia de lo ocurrido con Hoyo y Shiraha, no vienen siendo una copia directa sino lo que mencioné antes, otras pruebas más de que las historias de Rumiko cuentan con varias similitudes. Lo que es parte del sello característico de la mangaka y añadiéndole a ello, que también es bastante normal el que los yokais que se representan cuenten con un determinado parecido entre sí ya que todos son parte del folclore japonés, mismo que ha estado presente a través de distintas épocas. Ok. Tal y como lo predije, en el momento en el que ya me encuentro editando este video para después subirlo, ya sacaron los episodios 7 y 8 los cuales ya vi también. Y debo decir que hasta ahora, el episodio 8 ha sido el que más me ha gustado de lo que va de la serie. En él nos introducen al personaje de Yaka, un ex compañero de Mao en el orfanato en el que ambos se entrenaban para convertirse en onmyogi, y quien es dueño de una personalidad impulsiva y presuntuosa. Y me parece que es el fuego que le hacía falta a la historia y al elenco, literalmente. Pero además también se nos revela en bastante mayor medida todo el misterio que envuelve a Mao y a la maldición del Byoki, mismo en el que tanto su maestro como todos sus compañeros se encuentran involucrados. Sin duda un capítulo que amplía el lore del que está compuesto el universo de la obra, y que por eso mismo despierta más el interés en la misma. Pero a pesar de ello, aún me falta sentir el hype que como digo, he sentido con otras historias de Rumiko. Siendo entre estas Ranma y medio e Inuyasha mis favoritas por igual, seguidas por Urusei Yatsura y en último lugar hoy por hoy se encuentran tanto Mao como Maison Ikoku, aunque recalco que al igual ambas me gustan pero con las dos me sucede algo extraño, pues en Maison Ikoku existen personajes entrañables y un ambiente atractivo y lleno de familiaridad, pero no es el tipo de historia que yo generalmente consuma.
Pues esta es una serie de recuentos de vida sin ningún elemento sobrenatural, con un enfoque más maduro y en la que predomina el romance, y yo rara vez he consumido ese tipo de obras y cuando lo he hecho, ha sido más que nada en formato de películas. Por lo que solo he visto los primeros 10 episodios de la serie, con Mao me ocurre lo contrario, pues esta es de los géneros que sí que estoy acostumbrado a ver, aventura, misterio, sobrenatural. Pero los personajes y la manera en que se está contando la historia son la que no termina por convencerme. Aún así, seguiré viendo ambas series porque sé que cuentan con una gran calidad, y que si opto por darles una oportunidad sé que probablemente con el tiempo termine encontrándoles el gusto por completo a ambas, pues como lo mencioné, este último episodio de Mao logró elevar bastante más mis expectativas. Si este video fue de su agrado, pueden darle a like, comentar y suscribirse al canal. Asimismo también pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Soy Sebas Kun y nos vemos hasta la próxima.